Aquí estamos con el problema 5.4-3. Bueno, en este problema vemos que aquí tenemos un problema para Thevenin y Norton, ¿no? Donde aquí no hay un cortocircuito, pero tenemos que encontrar la corriente que fluye por aquí. En este caso pues se puede redibujar el circuito, que ya lo tengo redibujado porque pues como no hay nada conectado aquí, por aquí no fluye corriente en sí, o sea que se quiere al final. Y entonces pues como tenemos dos caminos cerrados aquí, lo vamos a resolver por ley de Kirchhoff. Bueno, entonces tenemos primero que proponer direcciones, que voy a proponer una dirección aquí, que esta y va a entrar por este nodo, y entonces esta fuente que está apuntando para abajo va a proporcionar un ampere. Entonces va a venir por aquí, va a subir por aquí y se va a venir por acá. Entonces esa corriente que va a venir por aquí va a ser I más 1 ampere. Entonces así se obedece la ley del Kirchhoff de corriente. Por aquí va a venir un ampere. Bueno, entonces ya basado en eso podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en este camino cerrado y despejar pues la I, ¿no? Entonces aquí me conviene hacer la ley de Kirchhoff de voltaje en el sentido antihorario aquí. Este voltaje más este voltaje más este voltaje más este voltaje más este voltaje es igual a 0. Entonces vamos a empezar por esta resistencia que está aquí. Entonces sería 6I, sería el primer voltaje, más el segundo voltaje sería, todo esto como están en serie podemos sumarla, sería 12I. 12 por I más 1 más 12 volts, eso es igual a 0. Ley de Kirchhoff de voltaje en este camino cerrado. Luego despejamos, factorizamos 6i más 12i más 12 más 12. Todavía nos quedan, ¿cuánto nos quedaría? Nos queda 18i más 24. Entonces sería i es igual a menos 24, 18. Esto es igual a 4 tercios de ampere. Bueno, entonces I es igual a 4 tercios de ampere. Entonces la corriente que viene por aquí es I más 1. Entonces nuestro voltaje de Thevenin es nuestro voltaje a la salida que hay de este punto a este punto. Entonces la corriente para calcular, que necesitamos para calcular ese voltaje, es la que va pues en este sentido, que sería el negativo de este que está aquí, de I más 1, multiplicado por la resistencia de 6. Entonces nuestro voltaje de Thevenin va a ser el negativo de esa corriente, y más 1 multiplicado por 6 ohms. Este es nuestro voltaje de Thevenin. Entonces esto va a ser menos y vale menos 4 tercios más 1 multiplicado por 6. Entonces en este caso quiere decir que voltaje de Thevenin va a ser igual a 2 volts. Esa sería la parte de Thevenin. Ahora vamos a la parte de Norton. No, pues que sería de cuenta lo mismo, pero tenemos que juntar esto. Pues pasa un cable por aquí, que con ese cable ya fluye corriente por ahí. Entonces tenemos que encontrar el cortocircuito de ahí. Bueno, el corto hace que circule pues la cierta cantidad de corriente. Esa corriente va a ir a buscar el camino de menos resistencia. Entonces no va a querer ir por este camino de resistencia de 6, se va a querer ir por el corto. Entonces si la corriente viene por acá, en vez de irte por esta resistencia, se va a ir por el corto y le va a sacar la vuelta. Entonces como si esta resistencia de 6 ohms no estuviera. Si esta no está, entonces tendríamos un problema pues medio raro. No raro, simplemente se ignora esto. Tenemos la resistencia de 6 ohms. Entonces es un circuito con dos caminos cerrados, este y este, que podemos resolver con ley de Kirchhoff de corriente. Entonces vamos a proponer que aquí circule la corriente y
Esta se va a sumar con la fuente de corriente de ampere, entonces esta entra, entonces es lo mismo, lo que entra y lo que sale, lo que entra es I más 1, ¿no? Que va a tomar este sentido porque no se va a ir por la de 6, entonces este va a ser I más 1. Para la vuelta luego va a llegar aquí a la fuente de 12 volts. Aquí se va a separar en el ampere y en I. Obedece la ley de Kirchhoff de corriente. Otra vez vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje de este lado para despejar el valor de I. Bueno, la ley de Kirchhoff de voltaje de este lado, en el mismo sentido me conviene aplicarlo así. Sí, bueno, entonces voy a aplicarlo. Entonces vamos a empezar de esta resistencia 6i. Bueno, lo voy a hacer aquí más abajo. 6i más 6 por i más 1 más 12 es igual a 0. La suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0. Este voltaje más 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 este voltaje. Aquí no hay voltaje, es cierto, es este voltaje más este voltaje más este voltaje. Entonces sería 6i más 6 más... No, sería... Sí, sería 6i más 6i más 6 más 12. Entonces nos quedaría 12i es igual a menos 18. Entonces sería 18 entre 12 sería igual a 3 medios de ampere. Entonces podemos decir que esta corriente en corto, ok, entonces ese sería igual al negativo de I más 1 eso va a ser igual a menos 3 medios más 1. Entonces esta corriente en cortocircuito sería igual a 1 medio de ampere. Entonces ya tengo la corriente en corto, ¿no? Entonces allá tengo. Ahora tengo que sacar la resistencia de Thevenin. Entonces sería, al final sería 2 volts entre 1 entre 1 medio, que eso me da igual a 4 ohms. Entonces pues así quedaría, ¿no? Al final.